Hola, en este video vamos a estudiar algunos fenómenos interesantes relacionados con la inducción electromagnética. Vamos a estudiar primero la inductancia mutua. Entonces, recordemos que anteriormente habíamos hablado de que cuando hay una corriente que se genera en una espira o por ejemplo en una bobina, si esa corriente cambia con el tiempo, nosotros íbamos a tener una FEM autoinducida, ¿verdad? Eso significaba que la misma corriente que pasa por esa bobina, ¿ok?, induce una FEM sobre sí misma. Entonces, ese fenómeno de autoinducción lo habíamos estudiado anteriormente. Ahora, supongamos que en vez de tener solo una bobina, tenemos dos bobinas. Imaginemos que tenemos una bobina 1 y una bobina 2. La 1 tiene N1 vueltas y conduce una corriente I1, y la bobina 2 tiene N2 vueltas y conduce una corriente I2. Entonces, al conducir corrientes, estas bobinas van a generar campos magnéticos, ¿ok?, en sus alrededores, y aquí se muestran algunas líneas de campo magnético de la bobina 1. No se muestran en la figura las de la bobina 2, pero ellas están acá, ¿verdad? También. Entonces, estas líneas de campo magnético, si las corrientes cambian con el tiempo, van a inducir FEM sobre las bobinas circundantes. Podemos decir que la bobina 1 va a inducir una FEM sobre la bobina 2 y a su vez la bobina 2 va a inducir una FEM sobre la bobina 1. Entonces, este fenómeno le llamamos el fenómeno de la inductancia mutua. Definamos Φ12 como el flujo magnético en la bobina 2 debido a la bobina 1. Entonces, podemos definir la inductancia mutua M12 de la bobina 2 respecto a la 1 como la multiplicación del número de vueltas de la bobina 2 por el flujo magnético producido en la bobina 2 debido a la bobina 1 entre la corriente que pasa por la bobina 1. Esta inductancia mutua es una característica de los circuitos que va a depender, digamos, de la geometría que ellos tengan, ¿verdad? De cómo yo oriente las bobinas, de cuál es la distancia que ellas tienen entre sí, de cuál es su orientación. Vean que acá dentro de la inductancia mutua tenemos el flujo magnético. Entonces, este flujo magnético, si cambia con el tiempo, va a producir una FEM en la bobina 2. A esa FEM le vamos a poner E2, ¿ok? Y va a ser menos el número de vueltas en esa bobina por la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Despejando el flujo de esta ecuación y sustituyendo eso acá adentro, nos queda esta ecuación de acá. De esta ecuación, el número de vueltas es constante, la inductancia mutua también, ¿verdad? Como dijimos, no depende del tiempo, depende solamente de la geometría del sistema. Por lo tanto, acá sale M12 y nos queda la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, este resultado es muy importante porque vean que nos están diciendo que la FEM inducida en la bobina 2 depende de la inductancia mutua y del cambio de corriente en la bobina 1. Es lo que decíamos antes, ¿verdad? El cambio en una bobina afecta a la otra. Este análisis lo podemos hacer inverso, ¿ok? Podemos decir, ok, si la bobina 1 ejerce una FEM sobre la bobina 2, entonces viceversa también es cierto, ¿ok? Podemos decir entonces que la FEM 1 inducida en la bobina 1 va a ser igual a menos la inductancia mutua por la derivada del cambio de la corriente respecto al tiempo. ¿Cuál corriente? La corriente de la bobina 2. Vean que acá nosotros podemos definir para la FEM de la bobina 1 la inductancia mutua M21 como el número de vueltas de la bobina 1 por el flujo magnético
que 1 ejerce sobre 2 entre la corriente sub 2. Las inductancias mutuas son iguales. Entonces, este término que está acá es exactamente el mismo que tenemos acá. Ok, vean que lo único que tiene cambiado son los subíndices. Ok, acá donde dice 2, acá dice 1 y viceversa. Sin embargo, las inductancias mutuas son iguales, ¿verdad? Entonces nosotros podemos igualar este término con este término perfectamente y de ahí podemos tal vez sacar algunas conclusiones. Podemos ponerlo así. Ahora bien, en términos de la inductancia mutua, podemos, digamos, resumir estos resultados en estas dos fórmulas. La FEM, entonces repetimos, que se forma en la bobina 2 va a ser igual a menos la inductancia mutua por la derivada de la corriente en la bobina 1 respecto al tiempo. Y la FEM en la bobina 1 es igual a menos la inductancia mutua por la derivada de la corriente en la bobina 2 respecto al tiempo. Estas FEMs son mutuas inducidas y entonces tenemos que recordar que son diferentes a las generadas por autoinducción, ¿verdad? No podemos olvidar que existen las FEMs que generan las bobinas sobre sí mismas, ¿ok? Entonces recordemos que las fórmulas de las FEM autoinducidas eran estas, ¿ok? La FEM autoinducida de la bobina 2 era menos L, donde L era la autoinductancia, por la derivada de la corriente 2 respecto al tiempo, y la autoinductancia en la bobina 1 es igual a menos la autoinductancia de la bobina 1 por la derivada de la corriente en esa bobina respecto al tiempo. Ilustremos entonces esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos dos solenoides llamados A y B, colocados uno cerca del otro y compartiendo el mismo eje cilíndrico. Dice que tienen 400 y 700 vueltas respectivamente. Entonces NA 400, NB 700. En el solenoide A hay una corriente de 3,5 amperios. Y dice que produce un flujo promedio de 300 microwebers por cada vuelta de A y un flujo de 90 microwebers por cada vuelta de B. El Weber es una unidad para flujo magnético y equivale a un Tesla por un metro cuadrado. Entonces, acá hay que leer muy bien, vean que esto es mucho de subíndices y demás, ¿verdad? De entender quién está causando flujo o FEM sobre quién. Entonces, acá cuando nos dicen que el solenoide A con esa corriente produce un flujo promedio de 300 microweber por cada vuelta de A, nos están dando el flujo magnético que A ejerce sobre sí mismo. Digámosle phi sub A. Serían 300 microweber. Micro es 10 a la menos 6, entonces esto es 3 por 10 a la menos 4 Weber. Además nos dicen que ese solenoide con esa corriente produce un flujo promedio de 90 microweber por cada vuelta de B. Entonces eso lo decimos de esta manera, ese sería el flujo que A hace sobre B. Sería entonces 90. Y nos hacen tres preguntas. Primero queremos calcular la inductancia mutua de los dos solenoides. Entonces la inductancia mutua, esta, vean que teníamos dos formas de calcularla. Si conocemos la corriente B, y el número de vueltas en A y el flujo que 2 hace sobre 1 o que B hace sobre A, entonces podemos usar esta. Pero si no, podemos también usar esta de acá. Entonces, en este caso, vean que no nos están diciendo cuál es la corriente que pasa por B. Nos están dando la corriente de A en este problema. Entonces, como no tengo la corriente de B, no voy a usar esta fórmula, sino que voy a usar esta.
entonces voy a identificar M, ok, el M que hace A sobre B, ¿verdad? Que va a ser, nada más le decimos M porque recordemos que son iguales, ¿verdad? Pero entonces aquí lo vamos a hacer de esta manera. Abajo vamos a poner la corriente A. Acá iría entonces el número de vueltas de 2, que sería B. Y aquí ponemos el flujo magnético que hace sobre B. Que entonces serían 700 vueltas por 9 por 10 a la menos 5 entre la corriente A, que son 3,5 amperios. Y esto nos da entonces 18 por 10 a la menos 3 henries, que es la unidad de la autoinductancia y también de la inductancia mutua. Eso podríamos escribirlo también como 18 milihenries. Ok, la pregunta B nos dice cuál es la inductancia de A. Entonces, la inductancia de A, lo que nos quieren decir es cuál es la autoinductancia, ¿verdad? Es la inductancia que la FEM que la bobina A hace sobre A, ¿verdad? Está gobernada por su inductancia propia. Entonces, la inductancia de A, acá tenemos que recordar, cuando estudiamos las autoinductancias, dijimos que ellas eran igual al número de vueltas de la bobina por el flujo de la bobina entre la corriente de la bobina, ¿verdad? Todo para la misma bobina para la cual queremos calcular la L. Entonces serían 400 vueltas. El flujo magnético de A son 3 por 10 a la menos 4. La corriente A son 3,5 amperios. Y entonces la autoinductancia nos da 34,3 por 10 a la menos 3 henries. No, podríamos decirlo también entonces en microhenries, en milihenries serían 34,3. Por último, el problema nos pide calcular la FEM inducida en B cuando la corriente en A aumenta con una rapidez de 0,5 amperes por segundo. Entonces, acá nos están dando la derivada de la corriente A respecto al tiempo. Básicamente nos dicen que de IA de T es 0,5, ¿ok? Y queremos la FEM inducida en B. Entonces recordemos que la FEM inducida en B va a ser igual a menos la inductancia mutua por el cambio de la corriente en A respecto al tiempo. El signo nos habla básicamente de la ley de Lenz, ¿verdad? Entonces voy a escribir el valor absoluto, que es lo que me interesa en este momento. El valor absoluto de la FEM sería la M, que era 18 por 10 a la menos 3, por la derivada de I respecto a T, que es 0,5. Y esto nos da 9 por 10 a la menos 3 voltios, es decir, 9 milivoltios. Esa sería entonces la respuesta de este problema.